¿Cómo voy a salir Eduardo Tinelli sin presentación? ¿Cómo le va, Tinelli? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? Bien. Cortito, de lo que estábamos escuchando, aparte estabas... ¿Estoy mal en decir que la gente ha disociado el tema situaciones judiciales? Yo repasaba rápidamente Moreira, Caram, bueno, ahora el caso de Sossi veremos cómo impacta, pero la gente no lo ha castigado electoralmente esas situaciones. No, de hecho, los casos que ponés son casos que fueron reelegidos. No sé si es una disociación o una interpretación, digamos, distinta de lo que se acusa y de lo que se hace y cómo se valora en forma diferencial una cuestión formal o legal de una cuestión cultural de manejo de los gobiernos departamentales. Creo que pasa un poco por ese lado también, no solamente... Hay una mirada montevideana también que valora distinto lo que son las realidades locales, ¿no? Sí, sin dudas. Y la mirada un poco de lejanía de los gobiernos departamentales versus lo que sucede en gran parte del interior del país, donde son más cercanas, digamos. Bueno, hablando de mirada montevideana, última foto de cara a las elecciones del próximo domingo. ¿Hay sorpresa? No hay sorpresas. La verdad es que no tenemos sorpresas. Ha habido, digamos, si bien vamos a ver, hay cierta estabilidad en los grandes números, no solamente con las encuestas que veníamos viendo, sino también con lo que ha sido el comportamiento electoral en los últimos 20 años en Montevideo. Esta es una encuesta que hicimos entre el 26 de abril y el 4 de mayo, 400 casos a telefonía celular de personas que votan en el departamento de Montevideo. El primer dato es, bueno, cómo votan los partidos. Hay una salvedad importante, es Montevideo, junto con Canelones y Salto, no hay competencia multipartidaria, es decir, si bien hay Partido Unidad Popular y otras, digamos, expresiones que participan, el gran juego, digamos, se da entre el Frente Amplio y la coalición republicana y no, digamos, con el Partido Nacional, claro, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente por separado, como fue la elección de octubre, sino que van con el lema coalición republicana. Eso hace un escenario prácticamente binario, es decir, entre dos grandes opciones que se disputan la posibilidad de triunfo en la elección departamental de Montevideo. Vamos a ver el primer gráfico que nos muestra cuál es el resultado por partido. Y lo que nos muestra es al Frente Amplio con el 51%, la coalición republicana con el 41%, luego el voto en blanco y anulado y también recoge ahí lo de otros partidos, 6%, y tenemos un 2% que quedan sobre el final, que no deciden el voto hasta el momento, no saben o no contestan la encuesta. Este escenario es muy parecido a lo que tuvimos en 2020. En el 2020 el Frente Amplio sacó el 52% y la coalición republicana el 40%. Es decir, habría un 1% de transposición. Uno pierde uno y el otro gana uno. Exactamente. Todavía quedan dos de no sabe. Es decir, hay que ver si finalmente alguno de esos o los dos puntos se van hacia un lado o van uno y uno. Obviamente la foto que estamos mostrando deja el Frente Amplio, incluso salvaguarda del margen de error. Sí, está. Es decir, para la foto de Factum, si no hay un cisne negro, el Frente, digo, de acá que sea el día de la elección, ¿no? El Frente Amplio no debería perder la elección. No. De hecho, no solamente por esta última foto, sino también por lo que hemos visto a lo largo del tiempo. Es muy, incluso los movimientos que se han dado han sido en una línea esperable. Ahora después cuando lo veamos, en todo caso lo referimos específicamente, pero ha sido bastante en línea de lo que podía ser esperable. Tanto, lo que decía, por el perfil que teníamos de personas que no decían el voto, como por el comportamiento electoral anterior. Recordemos que esta elección presenta, como decía Eduardo, dos partidos, dos opciones, pero tres candidaturas dentro de cada uno de los partidos. Y el intendente es el candidato más votado dentro del partido más votado. Exactamente. ¿Qué pasa a la interna de los partidos? Bueno, ahí hay otra salvedad. No hay necesidad de llegar a ningún número específico, claro, ¿no? Es decir, bueno, para ganar en primera vuelta, cuando estamos hablando de la elección nacional, hay que llegar al 50%, ¿no? Acá no hay que llegar a ningún límite, por lo tanto, es simplemente que un partido le gane al otro y dentro del partido que ganó, la candidatura más votada termina siendo el intendente departamental. Bueno, vamos a ver cómo es esa competencia dentro de las candidaturas de cada partido. Bueno, lo que vemos es que el 51% del Frente Amplio se compone con un 26% de intención de voto hacia la candidatura de Mario Vergara,
un 11% hacia la candidatura de Verónica Piñeiro, un 6% la de Salvador Esqueloto, y aparece un 8% de personas que dicen votaría el Frente Amplio, o tengo la intención de votar el Frente Amplio, pero no sabe o no se decide por cuál candidato. Esto aumentó entre la medición anterior y esta, pasó de 4 a 8%. Te iba a preguntar, con relación a la pasada, hay una disminución de Vergara. Hay una disminución de la intención de voto a Vergara, un leve aumento de Verónica Piñeiro, un leve aumento de Salvador Esqueloto y un leve aumento de quienes no deciden candidatura. De todas maneras, con Vergara con una ventaja clara. Sí, es una ventaja considerable, que es difícil que esto se pueda revertir. Es verdad que los movimientos adentro de un partido suelen ser menos dolorosos para un votante que cambiar de un partido hacia el otro. Es decir, bueno, en definitiva está dentro de un partido. Pero viene siendo muy consistente un liderazgo con una ventaja importante de Vergara sobre el resto. Lo que sí se vio en este último mes, entre la medición anterior y esta, es que ha caído un poco la intención de voto a Vergara y se ha redistribuido entre las otras candidaturas y la indecisión, claro, eligiendo al Frente Amplio. ¿Qué pasa a nivel de la coalición? Bueno, y a nivel de la coalición lo que tenemos es que ese 41%, de ese 41%, 31% los recoge Martín Lema. Hay un 5% de intención de voto hacia la candidatura de Virginia Cáceres y un 2% hacia Roque García. Queda un 3% adicional de personas que dicen, voy a votar a la coalición, no tengo decidido a qué candidatura votar. Con este escenario podría darse, y seguramente ya es como que estoy imaginando un escenario de un posible discurso la noche del domingo, Martín Lema diciendo, perdimos, pero soy el candidato más votado por los montevideanos. Bueno, de hecho ya se utilizó en la elección anterior, cuando Laura Raffo, siendo candidatura única, sacó el 40% y de alguna forma se presentó como la candidatura más votada. Esto, digamos, es básicamente un juego discursivo, claro, porque en realidad uno de los motivos por los cuales Lema logra una ventaja tan amplia tiene que ver con que la competencia interna dentro de la coalición es relativamente baja. Hay bajo nivel de conocimiento de las otras candidaturas, un apoyo que llega tardío también, una designación como candidatura que llegan tardías. Entonces, parte de lo que colabora en esa distancia tiene que ver con cómo es la oferta a la interna. No quiere decir que unas candidaturas más fuertes necesariamente significarían un crecimiento de la coalición republicana, sino que la primera disputa en cualquier elección con candidaturas múltiples empieza por adentro y después pasa al segundo escalón. Entonces, es verdad, Martín Lema va camino a ser la candidatura más votada, pero en un escenario donde partido a partido queda en una desventaja importante. Vamos a ver la evolución de estos sondeos, de esta intención de voto. Creo que queda bastante claro en el gráfico que vamos a ver a continuación el comportamiento, ¿no? Cómo ha habido un crecimiento sostenido pero leve del Frente Amplio. Lo que decías también vos, a medida que va cayendo la barra de personas que no tenían definido el voto, sube la de la coalición porque eran mayormente votantes de la coalición de octubre. Eso lo habíamos hablado en algún momento. O sea, el comportamiento es totalmente esperable. Es esperable por dos razones. Una es por el perfil del no sabe, claro, es decir, el no sabe, el 13% que teníamos en el primer bimestre o el 9% del segundo bimestre, que ahora transforma en un 2%, era un perfil más cercano a la coalición en su mayoría. Pero además había otro elemento que también nos llevaba a pensar que era esperable un crecimiento mayor de la coalición en este periodo que del Frente Amplio, y tiene que ver con la lejanía o cercanía que había con el comportamiento esperado o el comportamiento pasado de los dos bloques. Porque el Frente Amplio arrancó con 47, que ya lo ubicaba muy cerca del nivel del 52 que tuvo en septiembre del 20, o que ha tenido sistemáticamente un par de puntos arriba, o en general arriba, algunas veces por debajo del 50%. Es decir, ya estaba cerca del nivel esperable, digamos, que podíamos tener.
Y mientras que la coalición, cuando estaba en el 32%, estaba lejos de lo esperable, que era más cercano al 40%. Entonces, ese crecimiento va achicando las diferencias, las va achicando dentro de lo que estábamos esperando. El otro comportamiento que no aparece, por lo menos reflejado en estas mediciones, es un potencial crecimiento del voto en blanco anulado, ¿no? Es decir, cuando una elección no resulta atractiva o genera algún tipo de desilusión en parte del electorado, puede preverse que hubiese un aumento del voto en blanco anulado. Bueno, en principio no aparece, no quiere decir que no se dé, pero en principio no aparece reflejado en las encuestas. Primero tenemos un 8%, después bajó al 6% y se mantuvo en un 6%. Cerramos con la percepción, lo que siempre decimos, ¿no? ¿Quién cree el montevideano que va a ganar más allá de quién vota? Bueno, este es otro dato relevante y es que, bueno, ¿qué es lo que está visualizando la gente? No solamente el resultado del domingo, sino que se visualiza de 5 años para adelante. Es decir, bueno, ¿quién cree que va a gobernar Montevideo los próximos 5 años? Bueno, lo que tenemos es la consolidación que hemos visto de un aumento sistemático de la idea de que gana el Frente Amplio. Nosotros arrancamos con en torno del 65% en el primer bimestre que creía que ganaba alguna candidatura del Frente Amplio. Pasó al 75% en la medición anterior y ahora es el 81%. Es decir, se va decantando la idea de que el Frente Amplio gana de nuevo y claramente una distancia muy grande de Vergara sobre el resto. Es decir, la visualización de la población es que el próximo intendente de Montevideo sería Mario Vergara. El 65% nombra a Vergara. Hay un 2% que nombra a Verónica Piñeiro, un 1% a Salvador Esqueloto y hay un 13% que dice va a ganar el Frente, no sé quién, pero gana el Frente Amplio. Y es el mismo nivel de quienes dicen que el próximo intendente puede ser Martín Lema. Entonces, el escenario, de alguna forma, para el domingo nos muestra que primero, que participamos en una elección que tu primera pregunta, no viene con sorpresas, que las encuestas han mostrado que en ningún momento se transformó en una elección competitiva, ¿no? Que no dio lugar para sorpresas, que la gente también visualizó que esto iba camino a esto, a un posible triunfo del Frente Amplio, y que en todo caso lo que podamos ver el domingo o lunes es, bueno, cuántos se movieron de su resultado de septiembre del 2020, suponiendo más o menos cuántos puntos por encima o por debajo estuvo el Frente Amplio del 50%, cuánto estuvo por encima o por debajo la coalición republicana del 40%. La distancia termina siendo eso, ¿no? Termina siendo cuánto se muevan esos pequeños puntos porcentuales, que son bastante gente, pero que en términos porcentuales son pequeños movimientos. Obviamente el próximo domingo vamos a estar con Eduardo Botinelli y todo el equipo de Factum. Va a estar Oscar también con nosotros acompañándonos en la transmisión, porque no solamente se vota aquí en Montevideo, se vota en todo el país y allí sí aparece un colchón de incógnitas un poco más importante, ¿no? Sí, para ir desarrollando. Sin dudas, en otras columnas hemos ido repasando un poco el escenario. Hay departamentos donde ya tenemos bastante claro, digamos, partido y candidatura, otros que los partidos, qué partido puede ganar, están en competencia, y otros donde está claro que gana un partido, fundamentalmente el caso del Partido Nacional en varios departamentos, pero que hay una interna dura, fuerte y en algunos casos que se definen por muy pocos votos. Te esperamos el domingo. Nos vemos el domingo.